Ya son las 5 de la tarde con 36 minutos. Se lo habíamos adelantado, ¿no? Antes con el editor del área internacional, Pablo Cuéllar, sobre esta destitución del presidente interino de Perú, José Gerí, en el marco también de varias polémicas que también han marcado al país en estos últimos 10 años. Estamos hablando de 8 presidentes que han pasado los últimos 10 años en Perú. Bueno, queremos analizar sobre este tema también sobre otros temas del ámbito nacional y estamos justamente con Gustavo Campos, investigador del Centro de Democracia y Opinión Pública de la Universidad Central, también para ir analizando más allá de lo que está pasando en Perú, finalmente cómo puede repercutir en nuestro país, ¿no? Considerando también que vienen nuevos mandatos también en nuestro país y por eso es tan importante de analizar. En primer lugar, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida. Muy bien, muchas gracias, Sabrina. Gracias por estar acá a esta hora. Bueno, en primer lugar, ¿cómo se ve esta situación considerando que estamos hablando de un país vecino en plena situación bien compleja migratoria que se está dando y finalmente, bueno, cómo finalmente puede repercutir también la inestabilidad que tiene ese país para tratar de combatir un poco esta situación migratoria y las conversaciones que puedan existir también? Bueno, Sabrina, tú tienes razón. Nunca es una buena noticia que un país vecino tenga estos niveles de inestabilidad. Perú lleva muchos años sumido en un cambio permanente de presidentes y eso naturalmente que tiene repercusiones para un país como el nuestro, que tenemos temas migratorios con ellos, que tenemos inversiones de grupos empresariales chilenos importantes en Perú y como tú decías, y lo hablábamos fuera de cámara, hace poco tiempo el presidente electo viajó a Perú, por lo tanto Perú juega un rol importante en nuestra agenda y por lo tanto que no les vaya bien, la verdad es que no es una buena noticia en general para nosotros. Claro, especialmente un país que está siendo golpeado realmente por hechos de corrupción, no son temas menores a los que están afectando a Perú y por eso justamente se llevan a cabo estas destituciones. Ahora, tomando ese mismo tema, porque nos interesa analizar cómo finalmente impacta en nuestro país. Tenemos un presidente que va a entrar prontamente el 11 de marzo, José Antonio Kast. Uno de sus primeros viajes en la región fue justamente a visitar a José Gerí, presidente interino de Perú. En primer lugar, ¿cómo analizas esa situación considerando que fue una conversación que no... Se había dicho que fue buena, se había analizado también la idea de un corredor humanitario. Finalmente, cuando José Antonio Kast vuelve a nuestro país, José Gerí dijo, no, yo descarto la idea de un corredor humanitario pasando por Perú, así que no se pudo avanzar sobre esa situación. Pero ¿cómo analizas también que se haya tomado la decisión de que ese fuera el primer destino, considerando que de todas formas a José Gerí le quedaban cerca de 2 meses, ¿no? Porque hay nuevamente elecciones más adelante en Perú también. Sí. Bueno, el hecho de que se haya escogido Perú como el primer destino de la agenda internacional del presidente electo tiene que ver, más que con el presidente ahora destituido, tiene que ver con el tema migratorio, ¿no? Y por lo tanto, si bien le quedaba poco tiempo, y en eso tú tienes razón, era poco lo que se podía hacer en algunos meses, José Antonio Kast en realidad da esa señal hacia adentro de Chile, claro, señalando yo me voy a reunir con todos los que es necesario reunirse para solucionar el problema. En la práctica sabemos que tenía muy poco margen, que este presidente peruano ya venía con problemas, que estaba un flanco interno importante y por lo tanto en realidad muchas expectativas respecto a esa reunión no había que tener. Sin embargo, había que dar una señal hacia el país y por eso es que Kast hace ese viaje, diciendo el tema migratorio es prioritario, me voy a juntar con quien debiese ser mi principal socio, que es Perú. El problema es que nuestro potencial principal socio en esto tiene hoy día un problema de inestabilidad que se traduce en cambiar al interlocutor de manera permanente. O sea, no hay una estabilidad, por lo tanto, con quien converso hoy día no sé si va a estar en unos meses más. Claro. Y eso es una dificultad importante porque, en definitiva, las decisiones, sobre todo en temas migratorios, de frontera, requieren mucha legitimidad. Y hoy día Perú no le está entregando legitimidad a ninguna autoridad para que tenga ese rol de interlocución. Y eso, claro, es grave para nosotros. Sí, y además las conversaciones que pueden existir, que exista una continuidad, ¿no? Y ahora probablemente la persona que entre sea bien distinto al ámbito político que tiene José Gerí, ¿no? Entonces ahí también hay un punto preocupante lo que pueda pasar también. Ya estábamos conversando con un interino o con, claro, alguien, o con alguien sin la completa legitimidad. De manera momentánea, por así decirlo. Es. Sí. Y ahora, inclusive eso que era muy precario, hoy día se traduce en nada porque se vuelve a foja cero en el sentido que no sabemos quién va a asumir, no sabemos con qué agenda y eso nos deja en compás de espera como país para poder interlocutar con alguien que efectivamente pueda tomar decisiones. Ahora, estabas mencionando que la importancia que tenía José Antonio Kast también de esta visita es dar un mensaje al país, ¿no? De me voy a reunir con todos, vamos a resolver este tema migratorio. ¿Es tan efectivo ese mensaje considerando a lo que voy es José Gerí es alguien
altamente cuestionado, ahora estamos viendo que está siendo destituido y ahora es algo que uno igual podía prever con anticipación, ¿ah? Por todas las voces que existían en contra del presidente interino. También esta visita que tuvo con el primer ministro de Hungría. Es una persona también altamente cuestionada, hay informes también que hablan sobre él y cómo funciona su gobierno también y el sentido ideológico que también tiene, bien crítico también, bien homofóbico también hay que decirlo. Finalmente, esas personas, lo que está pasando con esas figuras no repercute tampoco en nuestro país, uno se queda más que nada con la imagen de que está realizando una gira, ¿así se puede analizar? Tiene alguna repercusión, sin lugar a duda, pero para un segmento de la población que consume política, que en el fondo que está mucho más atento a la agenda política y al acontecer, digamos, de la actualidad. Ahora, sí habría que separar algunas cosas. Lo primero es que la visita a Perú tiene que ver principalmente con el tema migratorio. Claro, es un tema distinto. Y en el caso de la visita a Europa, lo que hace José Antonio Kast ahí es dar cuenta de que él pertenece a una red internacional de personas de derecha que tienen una agenda compartida y que por lo tanto su diseño de gobierno es afín a otros países del mundo. Por lo tanto, y en eso yo excluiría un poco a Perú, dada precisamente la situación que ya lleva viviendo hace bastantes años. Claro. Ahora, volvemos un poquito a plano nacional, ¿no? Ya estábamos hablando un poco de lo que está pasando en Perú. José Antonio Kast, seguimos ahí con José Antonio Kast, ya los ministros ya fueron también llamados a, bueno, están finalizando las vacaciones, reunirse en esta oficina presidencial antes de que asuman el mando. ¿Cómo ves esta recta final que tiene José Antonio Kast antes de asumir el mando? Queda cerca de un mes. ¿Cómo ves esa situación, el llamado que también hizo a los ministros a ya empezar a reunirse? Bueno, lo primero que tenemos que decir es que entre que se conoce el resultado de la segunda vuelta y asume un gobierno es demasiado tiempo. O sea, en general es una característica muy particular de nuestro país, porque en definitiva lo que termina ocurriendo, y tú lo sabes mejor que yo, Sabrina, es que en términos comunicacionales coexisten dos gobiernos, el que va a asumir y el que está saliendo. Y por lo tanto, esto de citar a los ministros tiene también bastante de comunicacional, lo estamos hablando acá, y busca dar una señal de nosotros ya empezamos a trabajar. Y por lo tanto nos estamos desde ya dedicando a los problemas del país, cuestión que en muchas ocasiones fue un flanco para el gobierno saliente del presidente Boric, al cual se le criticaba en ocasiones la falta de acción, la falta de compromiso. Salió, por ejemplo, hace poco el ministro de Vivienda criticando que algunos directores de los servicios de las zonas afectadas se hayan tomado vacaciones. Por lo tanto, lo que se trata acá es de construir un relato de que el gobierno entrante está trabajando desde ya, que va a trabajar mucho, que es un relato por lo demás muy propio de la derecha, centro-derecha, recordemos el 24/7 de Sebastián Piñera y sus ministros en aquellos gobiernos. Claro, finalmente pasan al primer plano, por así decirlo, de la agenda noticiosa política, al menos, ¿no? Se habla harto de ellos. Ahora, varias medidas se están tomando ya de cara a lo que queda en este cerca de mes antes de que asuman el mando. Y dentro de eso, y lo habíamos hablado también en otras entrevistas, que son figuras que quizás no son tan conocidas para la ciudadanía, ¿no? En comparación quizás a otros gobiernos donde había más presencia de Chile Vamos, figuras quizás un poquito más históricas. Y varios de ellos, por ejemplo, no tienen redes sociales. Y se ha aplicado también que el equipo ya le está realizando redes sociales a cada uno de ellos para que también la gente los conozca, ¿no? A través de los trabajos que están realizando, entre otras cosas. ¿Cómo ves también la importancia de esa situación, la parte comunicacional también a través de las redes sociales? Bueno, hay un tema que es muy importante en esto, Sabrina, que es entender que lo que no se comunica no existe. Por lo tanto, el gobierno, el que sea, puede hacer muy buenas gestiones, diseñar e implementar muy bien las políticas públicas, pero si las personas, la ciudadanía no se entera, es como que no hubiese ocurrido. Y por lo tanto, desde ahí hay una desventaja con la que parten algunos personeros de este gobierno que va a asumir el 11 de marzo, que tiene que ver con no ser conocidos, pero además, por lo que tú señalas, no tener redes sociales. Eso rápidamente va a tener que ser corregido por el equipo de la oficina del presidente electo, porque en definitiva, hoy día, por ejemplo, hay segmentos de la población como los jóvenes que se informan y se enteran de lo que pasa a través de redes sociales. Por lo tanto, yo te diría que en el diseño de un gobierno, la matriz comunicacional es muy importante y es tan así que en el diseño de segundo piso, el presidente electo ha definido que va a tener una persona encargada del relato. Que es una particularidad respecto a otros segundos pisos que hemos conocido desde el retorno a la democracia. Por lo tanto, yo creo que es algo que se va a corregir con el tiempo. Sabemos que el relato es una parte importante, ¿ah? Ahora,
¿Cómo ves también cómo funcionó ese tema en el actual gobierno? Recibió muchas críticas, incluso por el mismo oficialismo. Por ejemplo, hace cerca de un mes, 2 meses, el gobierno justamente sacó también una plataforma que se llama 1000 Avances para mostrar el trabajo que se había realizado. ¿Ves que eso quizás también puede haber sido tardío, considerando que lo que estabas mencionando, si no se da a conocer, si no publica, no existió? Efectivamente, Sabrina. Lo que pasa es que acá hay un desafío para todo gobierno saliente, que es construir el relato de su legado. La pregunta que uno se hace cuando termina cualquier gobierno, claro, en este caso el del presidente Boric, es, bueno, ¿qué pasó en estos 4 años? ¿Qué promesas cumplió? Y lo que uno debiese hacer en realidad es tomar su programa de gobierno y comparar con lo que realmente pasó. Entonces, construir ese relato puede verse facilitado con, por ejemplo, el portal que estamos hablando. Sin embargo, una de las principales críticas que recibió fue precisamente la falta de prolijidad en algunas medidas que parecían como logros. Claro. Algunas se repetían, algunas no dejaban contentos a todo el conglomerado. Por lo tanto, yo te diría que fue una buena idea, mal implementada y con un problema de timing importante. Ya, perfecto. Ahora, hablando de problemas también, sabemos que una de las situaciones que está tensando un poquito el gobierno entrante es la nominación del subsecretario de Seguridad, Andrés Llanet. Poniendo un poquito en contexto, está ligado a una sociedad con personas que están imputadas por trabajar en cosas ilegales, ¿no? Tragamonedas, apuestas, entre otras cosas, y por eso también ha sido sumamente complejo, considerando que es justamente el subsecretario de Seguridad. ¿Cómo ves ese tema? Kast lo ha respaldado hasta el final. ¿Cómo lo ves? ¿Es complejo? ¿Puede ser un dolor de cabeza más adelante también? ¿Cómo lo analizas este nombramiento? Bueno, si tuviéramos que llevarlo a términos deportivos, en particular del tenis, hablaríamos de un error no forzado, porque el presidente efectivamente sale a respaldar a su subsecretario, pero además señala que ellos estaban en conocimiento de los antecedentes porque ya eran públicos. Eso significa que el equipo del presidente electo evaluó esta situación y la consideró que no era relevante. Y hoy día estamos viendo que sí era relevante y que además no hay un diseño comunicacional claro para salir a blindar al subsecretario y que además genera que el presidente sea quien tiene que salir a explicar un nombramiento. Y eso en términos de comunicación política es claramente un problema, porque en definitiva tiene que el presidente salir a dar explicaciones respecto a una situación que se pudo haber previsto. Eso en términos de comunicación política. Segundo, si el presidente hubiese decidido, en mi opinión, dar un paso atrás respecto a este nombramiento, hubiese abierto la puerta a revisar otros nombramientos y yo creo que ahí los partidos, sobre todo los de Chile Vamos, habrían sacado un listado de varios nombramientos que revisar, por lo tanto se le generaba un problema mayor. En ese sentido tiene lógica que él haya defendido su nombramiento porque ahí cierra la puerta inmediatamente de que se puedan revisar. Y por lo tanto, y tercero, naturalmente que este subsecretario va a tener un peso en la mochila para realizar su trabajo. El PDG, por ejemplo, salió cuestionándolo como interlocutor válido. Por lo tanto, siempre que se traten temas relacionados con asuntos a los cuales se les vincula a través de sus sociedades, va a tener que dar explicaciones adicionales. Por eso yo considero que es un error no forzado, algo que se pudo haber aquilatado mejor, y si se quería correr el riesgo, tener una estrategia clara para salir del problema, lo cual, a mi juicio, no estamos viendo. Claro, es que, bueno, justamente la prensa, tenemos en nuestros equipos también que han seguido, ¿no?, al subsecretario Andrés Llanet, que sigue participando en distintas actividades, las reuniones bilaterales, y él tampoco habla. Dice, bueno, yo ya hablé hace un año cuando explotó este caso, José Antonio Kast también ya habló, yo no voy a dar declaraciones. Y probablemente va a ser un escenario que se va a seguir repitiendo. Se va a seguir. A medida que lo veamos, vamos a ver que las personas le van a hacer la pregunta. Y además, ¿no?, en una cartera que, como tú decías, es muy sensible. Por lo tanto, claramente estamos en presencia de un problema y que todavía el gobierno está a tiempo de enmendar. Si se persiste en mantener al subsecretario, debiese haber una declaración mucho más específica que permita eliminar cualquier manto de duda, porque de lo contrario, este tema va a aparecer una y otra vez. Claro. Ahora, hiciste punto en un tema que me parece relevante, el tema del sector político al que pertenece Andrés Llanet. ¿Era más simple para José Antonio Kast mantener a alguien que realmente no pertenece quizás a los partidos políticos más fuertes? O sea, estamos hablando de Andrés Llanet, sí es una persona, figura política conocida quizás, pero
no tuvo el respaldo para volver a pertenecer al Congreso. Su partido va a enfrentar ahora una disolución, ¿no? Ya va a dejar de pertenecer su partido, de existir su partido Amarillo por Chile. Entonces, es alguien que se podría decir no hay mucho respaldo político atrás de esta figura? ¿Era más conveniente para José Antonio Kast alguien así? ¿Y más complejo buscar a alguien quizás con un respaldo político más amplio, por así decirlo? ¿Cómo ves esa situación? Bueno, mi única explicación, digamos, para haber nombrado al subsecretario en el puesto que lo ha nombrado es básicamente dar una señal muy potente de que este es un gobierno amplio que convoca a gente más allá de la derecha, digamos, y por lo tanto en esa búsqueda se llegó a este nombre. Sin embargo, efectivamente tú levantas un punto muy importante, Sabrina, que puede ocurrir con otros subsecretarios y ministros, que es que no tienen respaldo político en términos de que alguien salga a defenderlo. En este caso en particular, además se disolvió el partido. Claro. Y por lo tanto, lo voy a decir muy informalmente, pero nadie le presta ropa. Y esto en política es un problema. Por lo tanto, y llama la atención además que siendo un tema tan sensible para la derecha o centro derecha, habiendo tantos expertos y expertas en el tema, haya decidido hacer este gesto tan importante hacia el centro político, y haya resultado mal. Por eso es que yo te decía que es un error no forzado, porque las implicancias, más allá de las explicaciones que se den, son muy altas. Sí, además en una cartera tan apetecida, ¿no? Por todos es. los partidos políticos. Ahora, avanzando un poco también, te quería preguntar sobre cómo ves... ¿Cómo va a ser también la entrada de José Antonio Kast a partir del 11 de marzo? Sabemos que lo que le funcionó en su campaña fue hablar de un gobierno de emergencia, ¿no? Y le funcionó durante la campaña. ¿Cree que es un discurso que puede permanecer también ahora en al menos el primer año de gobierno? ¿Cómo lo ves? Yo creo que sí. Yo creo que puede permanecer durante un periodo de un año de gobierno. Sin embargo, hay que tener dos consideraciones. Primero, las lunas de miel entre la opinión pública y los gobiernos, sea cual sea, son cada vez más cortas en todas partes del mundo. Esto es porque las expectativas son muy altas por parte de la ciudadanía, ¿no? Y por lo tanto, las personas la opinión pública, a tener menos paciencia para esperar resultados. Y en ese sentido es donde él tiene un desafío muy importante. Va a tener que mostrar resultados en temas que son complejos de resolver. Uno puede discutir si efectivamente hay una emergencia o no en seguridad. Lo cierto es que las personas van a esperar orden y tranquilidad desde el 11 de marzo en adelante. Por lo tanto, satisfacer esas expectativas tan altas es un desafío muy, muy relevante. Y por lo tanto, el equipo de ministros y subsecretarios se va a ver fuertemente tensionado a mostrar logros de manera rápida. Las personas van a querer salir a la calle tranquilas, van a ver si siguen apareciendo noticias sobre delitos, y si eso no cambia, el relato de gobierno de emergencia va a caer y eso va a tener costos políticos muy altos. Hablando de esta luna de miel que mencionas, ¿pone más presión, por ejemplo, los dichos que tuvo, por ejemplo, el ministro entrante, Iván Poduje de Vivienda, que dijo, si no logramos reconstruir Viña del Mar, por los que fueron afectados, ¿no?, por el incendio forestal, en 15 meses yo salgo de mi cargo? Eso también eleva un poco las expectativas, ¿no? ¿Cómo ves ese discurso con el que ya están entrando algunas autoridades a este gobierno? Bueno, yo me imagino que el futuro ministro Poduje tiene a la vista información que nosotros no tenemos para comprometer ese plazo. Sin embargo, me parece que marca mucho la forma en la cual va a funcionar este gobierno. Muy abocada a la gestión, muy abocada, digamos, a mostrar logros rápidos, pero se puede caer en el peligro de simplificar mucho algunos procesos, ser muy voluntarista. Y yo creo que las reconstrucciones, Chile tiene experiencia en procesos de reconstrucción, son complejos en general, y por lo tanto el plazo que se compromete a mí me parece que es de alto riesgo. Más allá de que él diga, bueno, cumpliré con mi palabra, tomo mis cosas y me voy, le anota una derrota al gobierno. Por lo tanto, ese plazo de 15 meses va a estar como una bandera roja todos los días desde el 11 de marzo en adelante hasta que se cumpla el plazo. Me parece que es un gesto bastante arriesgado. Yo no lo habría hecho, no se lo habría recomendado que lo hiciera. Sí, bueno, la ministra de Desarrollo Social actual dijo, sí, es probable que sí se logre en 15 meses por lo que tenemos ya presupuestado, ¿no?, con el trabajo que ya se está realizando, pero adelantarse también puede ser bien complejo, ¿no?, entregando una cifra que se pueda esperar o no. Ahora, aprovechando, te quiero preguntar sobre este último tiempo que queda también del mandato de Gabriel Boric. Este viaje que anunció que va a realizar a
a Rapa Nui, ¿no? ¿Cómo ves eso también? Que era, al parecer, algo que queda muy pendiente también en esta gestión. Sí, bueno, lo hablamos hace un rato. O sea, hoy día, dado que la segunda vuelta presidencial ocurre a mediados de diciembre y el gobierno asume prácticamente a mediados de marzo, empieza una cohabitación de dos gobiernos, el que va saliendo y el que va a llegar. Y por lo tanto, ocurre también una disputa de la agenda. Y en eso el diseño de José Antonio Kast y su oficina ha sido bastante hábil de hacer que conversemos de ellos como si ya estuvieran gobernando. Claro. Y por otra parte, el gobierno saliente ha tenido bastantes dificultades en aquello. La ministra Vallejo ha hecho intentos importantes de volver a la agenda, de generar noticias, de generar incluso debate en algunos temas. Y este viaje entonces lo situó en ese contexto, de tratar de marcar un hito que pueda captar la atención de la opinión pública en el sentido de decir el gobierno ejerce su rol hasta el último día. Sin embargo, si uno ve en la práctica qué efectos puede tener esta visita más allá de lo simbólico, la verdad es que son bien escasos. Son bien escasos. Normalmente lo que solemos ver en las encuestas cuando el último periodo, ¿no?, de un presidente electo suele tener un pequeño repunte en los últimos meses. Quizás porque también deja de figurar tanto y se ve más la figura del presidente entrante. Gabriel Boric al parecer no ha tenido esa suerte, por así decirlo, en las encuestas, sino que se mantiene con este 30% bien firme. ¿Cómo ves esta situación? ¿Crees que se pueda llegar a dar, que finalmente se cambie un poco la imagen? Bueno, en general sí, podría mejorar, si Ya. es que, pero eso depende mucho del desempeño del gobierno que sigue. Y por lo tanto, si por ejemplo el gobierno de José Antonio Kast encontrara muchas situaciones irregulares, mucha denuncia, probablemente podría evitar que la imagen del presidente Boric mejore un poco más allá de su fiel 33% que lo ha acompañado durante todo su mandato. Por lo tanto, ¿es posible que mejore? Sí, pero depende mucho de cómo José Antonio Kast se refiera a lo que ocurrió antes de su gobierno, de las cosas que se encuentren, y además porque hay muchos casos dando vueltas, ¿no?, de las fundaciones, de otro tipo de... La polémica de los amarres. La política de los amarres. Y aprovechando eso, que hoy se haya rechazado esta solicitud de desafuero a Claudio Rego, cortito porque... Pero ¿crees que va a favorecer quizás? Cierra un flanco, no sé si definitivamente, pero cierra un flanco importante. O sea, claro, en definitiva, por la forma en que ganó Claudio Rego, además, en una segunda vuelta, etcétera. O sea, cierra un flanco importante la decisión judicial que hoy día se ha dado y, por lo tanto, le ahorra un problema a Gabriel Boric, expresidente. Ya, perfecto. Sí, además que fue una votación de manera unánime, ¿no? Así que es relevante también esa información. Gustavo Campos, investigador Centro de Democracia y Opinión Pública de la Universidad Central. Le agradezco muchísimo por su tiempo y abordar tantos temas, tanto internacionales como nacionales también. Gracias a ti por la invitación, Sabrina. Que esté muy bien. Hasta